Ok. Romanos 15 leímos, capítulo 15, versículo de 30 al 33, ¿verdad? Va a ver a su hermano que tiene su derecho o a su izquierda, ubica a un hermano y dígale, ayúdame, hermano. Vamos a decirlo otra vez para el que no entendió, dígale a su hermano, ayúdame. Hermanos, como iglesia de vida abundante, me refiero, ¿verdad? Estamos en un tiempo importante, yo diría crucial. No sé si usted lo ha entendido, pero si no, lo traigo a su conocimiento. Como iglesia estamos en un momento en el que Dios ha cumplido su promesa, o está empezando a cumplir su promesa que nos hizo desde que comenzó la iglesia, desde hace muchos años. El Señor le dijo a la pastora, esto es lo que la pastora recibió, la promesa está dada. Y no sé si usted lo ha visto, pero yo sí. ¿Cuántas personas que tienen algunos meses, usted ve, mire así, de una vueltita así, mire toda esa gente que ha llegado a vida abundante, nosotros, algunos de los que tenemos años, diríamos, wow, venía una persona, dos personas y estábamos allí, y evangelizando, buscando y con esa persona, y de repente vemos una cantidad de personas, y el Señor les bendiga, hermanos, los que tienen algunos meses, les amamos. Mire, ustedes son la promesa de Dios para esta iglesia, ¿sabía? Bienvenidos. El Señor nos dijo entonces, la promesa está dada, y lo estamos viendo. Junto con eso, el Señor le dijo a nuestra pastora, esto es lo que ella recibió, pero esa promesa debe ser cuidada, con la advertencia, ¿verdad? De que está listo, está hecho, pero ahora viene la parte de ustedes, la parte de nosotros como iglesia, y eso es cuidar lo que el Señor está haciendo. Ahora, vuelvo a mirar a su hermano, el que tiene al lado, mire, dígale, él es valioso. Él es valioso. A ver, hay gente a quien no le han dicho, por aquí veo una hermana que nadie le ha dicho que es valiosa. Hermana, usted es valiosa, ¿sabe? Usted es valioso, pero el que tiene al lado también es valioso. El Señor derramó su sangre y pagó un precio para que esa persona que usted tiene a su lado esté aquí, ocupando ese asiento y escuchando la palabra de Dios. Y esto es lo que el Señor quiere que nosotros cuidemos. ¿Sabe? Una de las herramientas más poderosas que nosotros tenemos para cuidar esta promesa de Dios, para ayudar a ese hermano, para ser aliado en la batalla con él, para cuidarlo, porque Jesús derramó su sangre por él, es una. Y es la oración. Diga conmigo la oración. El ministerio de evangelismo y de consolidación es importantísimo, pero hoy no es lo que va a hablar el Espíritu Santo. La impartición de la palabra para el crecimiento de esas almas es fundamental, pero de eso no es lo que va a hablar el Espíritu Santo en este momento. En este momento, en el tiempo, el Espíritu Santo quiere hablar de esto, de la oración intercesora, de la oración por otros. Amén. Vamos a ver qué dice Pablo acerca de esta oración intercesora. Ya leímos, pero vamos a releer el versículo 30. Dice, pero os ruego, hermanos. Este es el apóstol Pablo, hablando a la iglesia de los romanos, y comienza una petición diciéndoles a los hermanos cristianos, o les está diciendo hermanos, os ruego. Y esta palabra rogar suena fuerte, ¿verdad? No es un simple te pido, es un te ruego. Y es que en la palabra griega original significa animar e invitar, pero ¿sabe? Tiene una connotación legal. Es una palabra con una connotación legal, como diciéndonos, es una responsabilidad que tú cumplas esto que se va a decir a continuación. Esto que Pablo va a decir a continuación. Y es que vamos a hablar de la oración. Pablo le está pidiendo a los hermanos romanos, y mire, siendo Pablo, es decir, siendo Pablo, el apóstol Pablo, que había abierto iglesias y por los paños del cual la gente era sanada, etc., este hombre le está diciendo a la iglesia, ustedes tienen una responsabilidad conmigo de orar por mí. ¡Wow!
entendernos de esto? Tu hermano podría decirte, te ruego, tienes una responsabilidad conmigo, wow, de orar por mí. Estamos hablando de algo importante, os ruego. Ahora, me gusta la traducción en español porque habla de urgencia, ¿verdad? Cuando alguien ruega es porque tiene algo urgente, una situación urgente en la que necesita ayuda. En los estudios bíblicos, hace poco hablamos de un ejemplo de urgencia que fue en Juan capítulo 4, cuando vimos al oficial del rey. ¿Cuántos estuvieron? ¿Alguna vez? Este hombre tenía una urgencia en casa. Su hijo, usted lo lee en su casa, Juan capítulo 4, su hijo estaba al borde de la muerte. Y es que es urgente, ¿verdad? El hijo estaba al borde de la muerte y dice la palabra que él escuchó que Jesús llegaba a Galilea, pero Jesús llegó a Canaán y el oficial del rey estaba en Capernaum. Se dice que era un viaje de 32 kilómetros, un trecho de 32 kilómetros. Jesús iba a llegar en algún momento a Capernaum porque allí es donde estaba su sede de operaciones. Él estaba trabajando desde allí principalmente, así que sí, llegó a Canaán, pero él iba a llegar a Capernaum. El oficial del rey pudo haber dicho, voy a esperar que Jesús llegue aquí y me ahorro 32 kilómetros de viaje, ¿verdad? Pero él tenía una urgencia, así que dijo, no puedo esperar que él llegue aquí, voy a recorrer estos 32 kilómetros, aunque sea difícil, aunque yo tenga que pagar un precio, para ir con mi petición ante este hombre Jesús. Este hombre llegó a Jesús con oración intercesora, porque él no estaba pidiendo por sí mismo, él estaba pidiendo por otra persona, en este caso estaba pidiendo por su hijo, por la sanidad de su hijo. Entonces se presentó a Jesús con oración intercesora. La oración intercesora es urgente, ¿sabías? Que tú ores por otros es una necesidad. No es porque, bueno, hoy me provocó orar, hoy tuve tiempo, hoy oré por mí, yo oré por todo, bueno, voy a orar por alguien que me caiga bien. No, es una necesidad, es una urgencia en la iglesia. Nosotros no conocemos, o conocemos muy poco, la vida de nuestros hermanos. Tú podrías verlo y decirle, bueno, yo sé que fulano vive por allá, yo sé que tiene una familia, yo sé que trabaja por allá, pero tú no sabes la condición íntima de sus corazones. Tú no sabes con lo que esa persona está luchando. Tú no sabes si esa persona tiene un problema grave con uno de sus hijos, en su matrimonio, si está peleando con la depresión, si está sufriendo de ansiedad, si le está doliendo algo, si tiene algún diagnóstico médico. Esas cosas nosotros solemos guardarlas para nosotros mismos. No conocemos el cuál sea la condición del hermano. Pero ¿sabes qué? Cuando Pablo dice, os ruego que oren por mí, nos está diciendo que esa oración por tu hermano es urgente. Porque puede estar en una condición como la del hijo del oficial del rey, puede estar en una condición de muerte. Puede estar al borde de la muerte y tú, que lo ves todos los días y lo saludas y consideras ser su hermano, no estás orando por él. No lo estás ayudando. ¿Me entiendes bien? Tenemos que abrir nuestros sentidos espirituales, tenemos que sensibilizarnos a la voz del Espíritu para que Él nos pueda decir, la hermana Ana necesita oración, por ejemplo. La hermana Nelly necesita oración. Porque hay cosas, repito, que guardamos en lo profundo de nuestros corazones que no andamos divulgando, pero el Espíritu Santo puede llamarte la atención y tú puedes, en oración, ayudar y sostener a ese hermano que, aunque tú no lo sabes, se encuentra en una situación muy difícil. Se encuentra como el hijo del oficial del rey al borde de la muerte. ¿Me están entendiendo? Hay personas, por darle un ejemplo, que están en diferentes tipos de urgencia. Una persona cristiana puede congregarse, puede parecer maduro, pero de repente solo el Espíritu Santo conoce su condición y resulta que esa persona está batallando con el pecado. Es cristiano y está sirviendo al Señor y ama al Señor, pero está batallando con el pecado y con su carne y se encuentra en una situación difícil. Y pide y ora y busca al Señor, pero aún el rompimiento no se ha dado, aún no ha conquistado. Puede que ese hermano necesite que tú ores por él. ¿Me estás entendiendo? Pero tú necesitas tener un corazón sensible a la voz del Espíritu. Un corazón dispuesto, un corazón que ama al hermano, porque el Espíritu Santo a veces, si a ti no te interesa el hermano, ¿para qué te va a pedir que ores por él? Pero si a ti te duele, si a ti te interesa, el Espíritu Santo va a poner en tu corazón la necesidad de ese hermano.
y tú vas a poder salvarle del fuego. ¿Me están entendiendo? Hay hermanos cristianos que creen que están caminando bien y están contentos, pero no conocen que ellos podrían estar en la dureza, por ejemplo, de la rebelión o del orgullo. ¿Sabía que el espíritu de orgullo o el leviatán funciona con capas? Que dice la palabra que estas capas no permiten aún que el viento del espíritu penetre entre esas capas. O sea que es difícil que una persona que está endurecida en el orgullo se arrepienta y se dé cuenta de su condición. No es imposible, pero es difícil. Necesita que oración. Y esa persona no se da cuenta de su condición de orgullo, porque así funciona el orgullo, ensegueciendo los sentidos espirituales. ¿Quién va a ayudarlo a él si él no puede ayudarse a sí mismo? ¿Quién va a ayudar a esa persona que está transitando caminos de muerte? Ojo, si él mismo no conoce su condición, Dios tiene que usarte a ti. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Estás dispuesto a orar por otro o solo estás orando por ti mismo? ¿Me vas siguiendo? Puede que algún hermano esté pasando por un proceso, una prueba, el desierto, que son cosas diferentes pero similares, o alguna consecuencia, que también pueden ser consecuencias, y esté tan quebrantado, ojo, situaciones difíciles en la vida, y esté tan quebrantado, tan dolido el hermano, que no pueda sostenerse por sí mismo, que no pueda levantarse espiritualmente por sí mismo, que no pueda buscar por sí mismo el gozo, la paz que sobrepasan todo entendimiento, porque está muy quebrantado, porque está muy golpeado. ¿Quién va a levantar a ese hermano si él no puede levantarse por sí mismo? Dios, sí Dios, pero Dios va a decidir usarte a ti. ¿Sabían eso? Entonces nosotros tenemos que estar atentos y entender que la oración intercesora es urgente. ¿Amén? Vamos a leer Hechos 12, primero Timoteo 2:1. Otro ejemplo, antes de leer esto, muy importante, cristianos que están bajo poder de hechicería. Hay hermanos que tú los ves alabando al Señor, gloria a Dios, pero allá hay siervos de Satanás. En el mundo hay siervos de Satanás y muchos de esos son hechiceros, algunos son satanistas, otros son santeros, etcétera, etcétera. A esos los utiliza su padre el diablo para atacar a la iglesia, a tu hermano que ves a tu lado, que ves enfrente de ti, que ves atrás. Y a veces esos trabajos están funcionando y el hermano está cegado, está frío, está entibiecido, tibio, está dormido. Ojo, ¿quién puede ayudar a ese hermano si él no se da cuenta de su condición? Diga yo. ¿Vio? Entonces tenemos que estar apercibidos. ¿A cuántos hermanos podemos ayudar, podemos levantar, podemos salvar de la condición en la que están si nosotros estamos dispuestos a orar por ellos? El Señor podría decirte en algún momento, estás orando por ti mismo, y el Señor podría traerte a la mente, porque si funciona, si trabaja el Espíritu Santo, puede traerte a la mente la imagen de una persona y te ve, por ejemplo, te puede mostrar, por ejemplo, cómo esa persona está triste. Yo he visto muchas veces esto, el Señor me trae imágenes a la mente y veo una persona triste y empiezo a orar por esa persona y el Señor te empieza a hablar, porque el Señor habla, ¿sabía? Sí, esta persona está triste, esta persona está pasando por eso y tú empiezas a orar. Señor, dale paz, Señor, dale gozo, Señor, quebranta los planes de brujería, las estrategias de las tinieblas que están poniendo a este mi hermano en tristeza, en depresión, en dolor. Y luego tú puedes ver a ese hermano con un rostro diferente. Aleluya. Y tú sabes entonces, la oración tiene poder. Pero ¿qué si tú no hubieras estado dispuesto a orar? ¿Me vas siguiendo? La oración es urgente. Aunque nosotros como cristianos pongamos nuestra mejor cara y hagamos todo nuestro esfuerzo para estar firmes en el Señor, necesitamos ayuda del cuerpo.
Porque si no, no fuéramos cuerpo, ¿me está entendiendo? Si no fuéramos individuales. Pero el Señor nos ha llamado a ser uno, a la unidad en Él. Tu hermano es la mano que va a sobar a la cabeza cuando le duele, ¿me está entendiendo? O qué sé yo, que va a sobar la pierna cuando se golpeó. ¿Qué sería de la pierna si no tiene brazos que le colaboren, que le ayuden cuando esté dolida? En la iglesia no hay lugar para el individualismo. En la iglesia del Señor no hay lugar para decir, yo estoy bien, el hermano está triste, tibio y lo que sea, y está en rebelión, pero él es él y yo soy yo. Esa no es la iglesia que el Señor quiere, y ese no es el ejemplo que el Señor nos dio. Porque usted recordará cómo el Señor puso su vida por sus amigos, ¿sí o no? Entonces tenemos que estar dispuestos a hacer lo mismo. Primera Timoteo le dije entonces 2, versículo 1. Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por, dice, todos los hombres. ¿Verdad? Está hablando de los cristianos y le está diciendo, por todos los hombres, tienen que hacer toda esta clase de oración. No vamos a detener aquí, pero que Pablo hable de tanto, habla de que es importante, dice, rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracia. No es poco lo que tenemos que hacer en la oración. Mire, Pablo dice, os ruego, dijimos en Romanos, hermanos, por, atención, él nos va a pedir oración en base a dos cosas. Dice, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu. Le está diciendo, oren por mí, oren por sus hermanos por dos razones. Uno, por el Señor Jesucristo, es decir, por el señorío de Jesús. Porque orar, escuche, es obedecer a Jesús. Yo tengo que orar por mis hermanos. No es si quiero, si me provoca, o porque me cae bien el hermano, es porque tengo que obedecer al Señor Jesús y seguir su ejemplo, que yo tengo que rogar por mis hermanos. ¿Amén? Y luego dice, por el amor del Espíritu, tremendo. Porque orar es demostrar amor al prójimo, tengo que orar. Toda la ley se cumple en esto. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Vio? La esencia de toda la palabra de Dios es que tú ames a Dios y ames a tus hermanos. Cuando a ti no te está interesando la vida de tu hermano y por ende no estás orando por él, tú no estás cumpliendo la base de la ley. Miren qué tremendo. Y es que hacemos todo lo demás. Nos congregamos, cumplimos con nuestra hora de oración, y vamos al ayuno, etcétera, etcétera. Pero si a ti no te está interesando lo que está ocurriendo con tu hermano, y tú no estás poniendo un poco de tu tiempo, ni siquiera estoy diciendo tu vida, como dijo el Señor Jesús, si ni siquiera estás poniendo un poco de tu tiempo en tu oración por la vida de tu hermano, tú podrás estar viniendo a la iglesia, tú podrás no decir groserías, haber dejado el licor, haber dejado de fumar, pero tú no estás cumpliendo el fundamento de la ley. ¿Vio? Y es que nos vamos por las ramas. Cuando nosotros cumplimos el fundamento de la ley, se empieza a cumplir todo lo demás. De allí brota y sale todo lo demás. ¿Amén? Entonces, orar por el hermano significa que yo lo amo genuinamente. Estoy siguiendo el ejemplo de Jesús, dice Hechos 12:5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar, qué hermoso, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Qué fácil hubiera sido que Pedro entra en la cárcel y la iglesia se desentendiera y la iglesia dijera, bueno, cada quien busca por lo suyo. Pedro está en la cárcel, bueno, nosotros no estamos, sigamos predicando el evangelio. Y se olvidarán de Pedro, qué chévere. Pero esa no es la esencia de la iglesia. Y aquí la iglesia acababa de vivir la llegada del Espíritu Santo, y lo que se manifiesta en el caminar de la iglesia es avivamiento de espíritu. Esta gente estaba avivada en su espíritu por la llegada del Espíritu Santo, por eso oraban por Pedro sin cesar.
hay entre nosotros en condición de cárcel. ¿Sabían? Y es que no solamente existen cárceles físicas, existen, y mucho peores, cárceles espirituales. Usted lea la Biblia, lea los Salmos, lea la vida de David, por ejemplo, para que vea cómo él mismo expresaba su condición de estar en tinieblas, en cárceles de oscuridad. Usted ve allá, por ejemplo, al mago Simón y Pedro dice, estás en cárcel de amargura. ¿Vio? Hay condiciones en nuestras vidas que son cárceles espirituales y tienen que ser abiertas, pero muchas veces el que está dentro de la cárcel necesita que alguien afuera venga a sacarlo. ¿Me está entendiendo? A veces el Señor mismo abre la puerta. Sí, sucede. A veces Jesús mismo abre la puerta y sale el que está dentro, pero a veces el Señor manda a quien con la llave abra y saque al hermano. ¿En qué cárceles podrían estar tus hermanos? Tú puedes levantarte a orar por ellos y puedes abrir sus cárceles, ¿sabías? ¡Qué responsabilidad! Seamos entonces como la iglesia que oró sin cesar por Pedro, amaban a Pedro. Si tú amas a tu hermano, vas a orar por tu hermano y vas a abrir sus cárceles en oración intercesora. Ok, luego Pablo sigue diciendo, Romanos 15:30, pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Amén. Que me ayudéis orando. ¡Wow! A mí me impresionan muchas cosas de esto, hermano. El apóstol Pablo pidiéndole a cristianos, que podríamos decir que tienen menos experiencia que él, menos crecimiento en el Señor que él, pidiéndoles a la iglesia que oren por él. Nosotros pensamos, ya va, no debería estar hablando Pablo por la iglesia. También. Pero Pablo entendía que tú no tienes por qué ser un evangelista, un profeta o el pastor de la iglesia para tener poder en tu oración. Pablo entendía eso. Así que le estaba pidiendo aún hasta los más pequeños que iban llegando a la iglesia de los romanos que oraran por él. Porque la oración en ti, que eres cristiano, y en mí, que soy cristiano, no importa cuál sea tu título, o el mío, y si tenemos alguno, es igual de efectiva y poderosa. Y ya lo vamos a ver, es en la base a que hemos sido justificados y tenemos el nombre de Jesús. No es en base a nosotros. Amén. Que me ayudéis orando. Ayudar, esta expresión, miren, esto es tremendo, significa agonizar juntos. La versión New English traduce, sean mis aliados en la batalla. Y la versión New Living traduce, únanse a mí en la lucha al orar a Dios por mí. ¡Wow! ¡Wow! Orar por otro, hermanito, es unirte a la lucha de ese. Él está luchando, él está peleando, él está batallando en su vida. En la depresión, en la ansiedad, en los problemas matrimoniales, contra el pecado. Y tú dices, él está en medio de una ardua lucha. Yo tengo poder para colaborar. Voy a entrar en el campo de batalla con él. ¡Wow! Y lo voy a ayudar. ¿Cuánto nos serviría a nosotros ir a los cursos de preparación para los hombres que van a la guerra, verdad? Porque ustedes los ven en las películas, nunca dejan un hombre atrás. Porque ellos saben que eso es cumplir su servicio y su ministerio. ¿Me están entendiendo? Lo saben ellos y no lo sabemos nosotros. Nosotros tenemos que agonizar juntos. Compartir la carga. ¡Wow! Si tú estás en paz hoy, si el Señor te ha concedido tiempos de refrigerio y tú dices, gloria a Dios, disfruto de la bendición, gózala, hermano, pero que no se te olvide que otros a tu alrededor y muy cerca de ti están viviendo situaciones difíciles y que tú tienes el poder de ayudarles. Amén. Agonizar juntos. En aquel momento en que Jesús le pidió a sus discípulos en el Getsemaní, cuando estaba a punto de subir a la cruz, les pidió que oraran por él. ¿Se acuerdan? Y los discípulos, ¿qué hicieron? Se quedaron dormidos. Cuando el Señor les dijo,
velen, oren. El Señor está utilizando esta palabra. Agonicen conmigo. Wow. Sean mis aliados en la batalla, porque yo estoy viviendo un tiempo extremadamente difícil. Y ellos se quedaron dormidos. Que no nos pase esto a nosotros. Que cuando nuestros hermanos estén atravesando situaciones extremadamente difíciles y estén agonizando, no se encuentren solos como se encontró el Señor Jesús. Amén. Que no se encuentren solos. ¿Quisieras tú encontrarte solo cuando estuvieras en una situación similar a la de Jesús? No, ¿verdad? Tú también quisieras ayudar. Entonces hoy, hazlo tú por el hermano y el Espíritu Santo se encargará que otro lo haga por ti. Amén. Filipenses 1:19. Mire esto que dijo Espurión. Dice, nos recuerda de Carey, quien dice cuando va a la India, yo bajaré al abismo, pero el hermano Fuller y el resto deben sostener la cuerda. ¿Podemos negarnos a la petición? No sería traición. ¿Entendés? Espurión está citando el caso del hermano Carey. Él iba a la India en misiones y dijo, yo voy a ir al hueco del infierno que es la India. Pero ustedes que se quedan aquí me sostienen la cuerda. Porque si no me la sostienen, entonces sería traición. ¿Veo? Hay quienes están bajando a lugares de tinieblas, hay quienes se encuentran en lugares de tinieblas y tú eres el que tiene que sostener la cuerda a favor de ellos. Si no, es traición. Si no, estamos pecando. Porque la palabra pecar significa errar al blanco. El Señor me ha puesto un blanco. Tienes que orar y tienes que amar a tu prójimo. Tienes que sostener la cuerda de tu prójimo. Y si yo no lo hago, me estoy equivocando, no le estoy dando el blanco, es decir, estoy pecando. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice la Escritura, le es contado por pecado. ¿Veo? Entonces, a veces somos pecadores por cosas que nosotros llamaríamos omisión. Hay cosas que tenemos que hacer. Y una de esas, y en este tiempo como iglesia que estamos viviendo, una de las cosas más importantes, tenemos que empezar a hablar unos por los otros. ¿Eh? Filipenses 1:19 dice, porque sé que por vuestra oración, ojo, y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. ¡Wow! No, esto es tremendo. Pablo está hablando a la iglesia de los filipenses y él estaba encadenado, estaba en cárceles. En ese tiempo en Roma. Desde allí, él les escribe a los filipenses y les dice, sé que por vuestra oración, sé que porque ustedes oran por mí y por la suministración del Espíritu de Cristo, seré liberado. ¡Wow! ¡Wow! No sé si ustedes están entendiendo esto. Una cosa es que Dios me libere. Otra cosa es que Pablo está diciendo que porque ellos oran, Él va a ser liberado. ¿Usted no cree que eso es una responsabilidad tremenda sobre los filipenses? Hipotéticamente, ¿qué pasaría si los filipenses no estuvieran orando por Pablo? Ah, ¿quién me dice? Hermano, yo no sé, pero eso es lo que Pablo está diciendo. Pablo dijo, yo sé que porque ustedes están orando por mí y porque el Señor va a suministrar su espíritu y su poder, yo voy a ser libre. Es decir, que si ellos no oraban, tal vez entonces Pablo sería estorbado en su ministerio y permanecería en su cárcel. ¿No? Hermano, Pablo nos está hablando aquí de lo que para él es la importancia y la vitalidad de la oración intercesora. La liberación de otros está conectada a tu oración. Y es que nos desentendemos, porque nosotros decimos, bueno, que Dios lo haga. Hermano, pero
es solamente que Dios lo haga, eso es parte. Aquí dice, y la suministración del Espíritu, ¿ok? Pero el Señor te ha hecho a ti responsable de algo. El Señor lo ha decidido hacer así. Por mi oración, alguien puede ser liberado. Si yo dejo de orar, ese hermano puede permanecer en casa. Wow. Respire profundo, hermano. Está fuerte la cosa, ¿no? Pero es que estamos en un tiempo crucial, hermanos. Necesitamos cuidarnos unos a los otros. ¿Amén? Necesitamos cuidar la cosecha que el Señor nos ha dado, así que necesitamos entender el poder de la oración intercesora y la responsabilidad que nosotros tenemos. ¿Amén? Ok. Entonces, hermanos, la condición de otro puede depender o está conectada a si tú oras o tú dejas de orar. Vamos a leer Santiago 5, 13 al 16. Quiero decirles que Pablo sí fue liberado. Gloria a Dios. Pablo fue liberado para luego ser encarcelado y morir como mártir, eso sí. Pero se cumplió lo que Pablo dijo. Él sabía que porque esos hermanos estaban orando por él, porque el Señor Jesús suministraría el poder de su Espíritu, él sería liberado. Fue liberado bajo Nerón, que estuvo unos años predicando con libertad del Evangelio y luego fue encarcelado otra vez e murió por la causa de Cristo. Pero sucedió, y tu hermano también puede ser liberado por tu oración. Ahora quiero decirte algo aquí con Santiago 5. Si en algún momento tú estás orando por tu hermano y no ves nada, esto no solamente nos pasa a nosotros, oramos por nosotros y no vemos que las cosas pasan. También sucede cuando oras por otro. Oras por otro para que el otro sea liberado y tú dices, no, sigue en la misma condición, sigue en la misma rebelión, sigue en el mismo orgullo, sigue en la misma apatía, sigue en el mismo pecado, sigue con la misma tristeza, sigue igual. El problema sigue allí, parece que mi oración no está haciendo nada. Hermano, no desistas, porque mira, la oración jamás pierde su poder. La oración nunca pierde su poder. Puede que lo que tú estás esperando no ocurra como tú lo estás esperando. Puede que por lo que tú estás orando no se dé hoy, sino mañana o años después. Ya allí esa es la soberanía de Dios, porque Dios hace las cosas como las quiere hacer, pero tu oración jamás deja de mover el mundo espiritual, jamás deja de influir en lo que sucede en el corazón de Dios, porque la oración es poderosa, dice Santiago. Santiago 5, 13 al 16 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Si tu hermano está afligido, tú haces oración. Aleluya. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Si es que este es otro tipo de oración. ¿Ves a tu hermano alegre? Ora por él. Aleluya. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. ¿Tu hermano está enfermo? Ora por él. Aleluya. Ungiéndole con aceite en el nombre del Señor Jesús. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecado, si algún hermano está en pecado, ¿qué haces tú? Lo juzgas, lo señalas, lo acusas, lo juzgas de menos espiritual y de pecadores. No, esa es tu señal para meterte en oración por ese hermano. Amén. Les serán perdonados. Aleluya. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Si alguien tiene dolencia del alma, si alguien sufre de amargura, si alguien sufre de rechazo o cualquier insanidad del alma, de esas que no se ven físicamente, pero cómo afectan, ¿qué haces tú? Lo buscas, te impacientas, lo desechas porque ya no lo aguantas. Ora por él. Amén. Para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Para todos los males mencionados, y mira que se mencionan mucho, la aflicción, la enfermedad, el pecado, etc., hay un solo antídoto. Y esto no habla del poder de la oración. El antídoto es la oración. Para todo eso que leíste. Si estás dolido en el alma, si estás dolido físicamente, si estás afligido, si estás en pecado.
Oración. Oración, ante todo, tenemos un medio poderoso para salir de todas esas circunstancias difíciles y es orar en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dice, porque la oración eficaz del justo, esto se lo agrego yo, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Ojo, puede mucho se refiere al poder de la oración. Una oración poderosa, aleluya. Pero dice que es una clase de oración la que puede mucho. Atención. ¿Qué clase de oración? Dice la oración eficaz del justo. Y hay muchas cosas que ver. No es cualquier tipo de oración. No es una oración como lo hacemos nosotros al obligado. Bueno, porque no me queda de otra, ni modo. Ay, Señor, bueno, mira el hermano. Sí, amén. Ese tipo de oración, se lo digo desde ya, no puede mucho o no puede casi nada. Dice la oración eficaz. La palabra eficaz, una de las traducciones es ferviente. ¡Wow! Ferviente, es una oración interesada. Te importa el hermano, te importa lo que está viviendo. Tu corazón arde por el bien de tu hermano. Dios ve eso y honra ese amor, porque el Señor dice, me está invitando. Ese es mi corazón, que ardió tanto de amor, que se subió a una cruz por ellos. Aleluya. ¿Me estás entendiendo? Entonces no es la oración desinteresada, no es la oración la obligada, porque sí, por cumplir, porque si no revela a Dios que es pecado. Es que tu corazón haga por el bien de tu hermano. Y dice del justo, la dijimos. Del justo, ¿por qué? No es del que sea perfecto, porque leemos justo con el que sea perfecto, el que no peque, no. Justo es el que ha sido justificado por Dios. Nosotros fuimos justificados por medio de la sangre del Señor Jesús. Nuestra deuda fue pagada y justificado significa además que se colocó salvo a nuestro favor. Ahora no solamente estamos tablas, sino que estamos bien con Dios. Estamos bien con el Padre por el sacrificio de Jesús. Tú eres entonces ese justo que está bien con Dios y que como está bien con Dios se presenta, tiene la libertad para presentarse ante el trono de la gracia, ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, ante el único que puede mover cielo y tierra a favor de ese hermano y decirle, papá, aquí estoy por. Aleluya. Recuerda la oración intercesora de Abraham. ¿Cuánto amó a Abraham? No solo a Lot, sino a esas ciudades, Sodoma y Gomorra, a pesar de lo pecadoras e inmorales que eran. Usted dirá, pero es que ¿cómo yo puedo amar a mi hermano si quién se lo aguanta ese? Si es un orgulloso, si a lo que me acerco una vez pone los ojos, usted sabe, hay gente que sufre del orgullo de los ojos, se llama esto. Nos acercamos y una vez, sí. Y a uno le lastima esto, no le duele, eso es normal. ¿Quién se lo aguanta? ¿Cómo lo voy a amar yo? Bueno, Abraham amó a Sodoma y Gomorra tanto para interceder por ellos. Y Jesús te amó tanto a ti como para poner su vida por ti. Y solo tú conoces cuál es tu corazón. Lo endurecido que estaba tu corazón. Lo rebelde, lo orgulloso, lo inmoral, lo maluco que eras antes de venir al Señor. Y así el Señor te amó. El Señor no esperó que fueras perfecto para poner su vida por ti, porque así no hubiera funcionado la cosa. Te amó en tu condición de pecadora y se puso por ti. Esa es la oración intercesora, cuando alguien se pone por otro. Eso es amar. Eso es ser como Jesús. ¿Amén? Entonces es la oración eficaz del justo, la que entonces puede mucho. ¿Amén? Pablo pidió oración en particular por dos cositas que vamos a ver, dice ahí en Romanos 15. Que me ayudéis orando por mí para que sea librado de los rebeldes que están en Judá y que la prenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta.
para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Aquí hay dos cosas, podemos resumirlo así. Pablo pidió, número uno, para ser librado del mal, ¿correcto? Para ser librado del mal y entonces lograr cumplir el propósito de Dios. Y dos, Pablo oró para que su corazón pudiera permanecer en gozo y pudiera recrearse, pudiera vivir feliz a pesar de las circunstancias. Y no casualmente, esto es lo mismo por lo que oró el Señor Jesús en Juan 17 cuando oró por sus discípulos, ¿se acuerdan? Juan 17, vamos a leer del 11 al 15, dice: y ya no estoy, este es Jesús orando por los suyos, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con él en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Fíjese cómo se repite la palabra guardar. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo eso en el mundo, para que tengan mi gozo, ¿vio? Mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Con muchas palabras y muchas cosas que podríamos hablar también. Pero aquí el Señor pidió por lo mismo de Pablo, la esencia es lo mismo. Que fueran guardados sus discípulos, que fueran guardados del mal, que fueran guardados en Él, para cumplir el propósito del Padre y que tuvieran gozo en medio de este difícil mundo. Es lo mismo. Esta es la guía para tu oración intercesora. Si tú me dices, no, pero es que yo no sé cómo orar por mi hermano. A mí el Espíritu no me muestra, como tú dices, Rebeca, yo no sé si aquel está triste, yo no veo nada. Hermano, tienes la Escritura. Tú no necesitas ver absolutamente nada para lograr obedecer a Dios, tú tienes esto. Entonces tú me dices, yo no sé orar por el otro, te muestro cómo vas a orar por el otro, tú vas a orar porque el otro sea guardado del mal para cumplir el propósito de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Ser guardado del mal no significa, y ojo, porque esto también tienes que entenderlo para tu vida, no significa ser guardado de dolor. Ser guardado del mal no significa que todo va a ser color de rosa y que a ti jamás te va a pasar nada y que tú vas a estar como en una vitrina de cristal y jamás vas a ser tocado. No, eso no es guardado del mal. Guardado del mal, el mal es todo aquello que se desalinea de la voluntad de Dios. Ojo, el mal no es el dolor que tú puedes experimentar. El mal es todo aquello que es diferente a la justicia de Dios. ¿Vio? O sea, cuando tú oras por el otro y oras por ti para ser guardado del mal, tú no le estás diciendo al Señor, Señor, dame una vida cómoda. Tú le estás diciendo al Señor, Señor, yo quiero que tu voluntad se cumpla en mi vida. No importa cuáles sean los medios. No importa si a veces es clara la Escritura, hay que soportar. Hay que ejercer la paciencia, hay que vivir la tribulación porque ella produce paciencia. Ora por tu hermano entonces, no para ponerle, como decimos nosotros, paños de agua tibia, sino para que ese hermano realmente pueda cumplir la voluntad de Dios. Amén. Recuerdo una ocasión, yo tenía un hermanito por allí que siempre lo quería proteger, yo lo veía muy herido y siempre me metía en medio como para que no le doliera, ¿verdad? Aún con los pastores, yo dije, no, pero paciencia, pero pobrecito, pero hasta que el Señor una vez me dijo, le estás dañando. Le estás haciendo daño, estás impidiendo que mi propósito se cumpla en su vida. Y ahí entendí esto. No oramos por los otros para que no les duela. Oramos para que el propósito de Dios se cumpla. Y entonces, ojo, y entonces, cuando se empieza a cumplir el propósito de Dios, resulta la otra parte de la oración, resulta el gozo, aleluya. Porque el gozo no depende de la circunstancia, de lo material, de lo natural, de lo inmediato, sino que es algo eterno que el Señor ha ganado para nosotros y lo ha puesto en nuestro interior. ¿Vio? Cuando se cumple el propósito de Dios, nosotros estamos caminando con Él, entonces podemos vivir en gozo.
Es lo que dijo el Señor Jesús, también lo vimos en el estudio bíblico, se están perdiendo el estudio bíblico, se están perdiendo de mucho. En Juan 4, versículo 34, el Señor dijo, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Los discípulos vinieron y vieron a Jesús, todo achicopalado, con hambre, con sed, cansado, sudando la gota gorda, pidiéndole un vasito de agua a la samaritana. Vinieron con la comida, me imagino a buscar el agua, a dársela al Señor Jesús, y el Señor Jesús les dijo, tranquilos que yo estoy bien y más feliz que nunca, porque acabo de cumplir la voluntad del Padre en la vida de este mujer. Así que triste, no estoy triste, achicopalado, no estoy achicopalado. Estoy más feliz que nunca, ¿veo? Porque mi comida, lo que me satisface, lo que me llena, lo que alegra mi corazón, es cumplir la voluntad de Dios. Hay muchos cristianos, como les dije en este momento en el estudio bíblico, que son cristianos, pero están tristes. Una de las cosas que tendrías que preguntarte es la siguiente. ¿Tú estás andando en la voluntad de Dios? ¿Tú estás caminando de acuerdo al plan de Dios para tu vida? ¿Tú estás en el diseño de Dios para ti? Porque si no es así, entonces no se está manifestando realmente el gozo, ese gozo sobrenatural de Dios, porque nos viene por cumplir la voluntad de Dios. Esa satisfacción, esa llenura, ese bien, eso que tienes cuando te comes la visita al final, ¿verdad? Y aleluya. Esa satisfacción también la tenemos espiritualmente y nos viene cuando estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Amén? Si estás triste, alma, empieza a hacer la voluntad de Dios. Empieza a decirle, Señor, ¿qué es lo que tienes para mí? ¿Qué es lo que tengo que hacer hoy? Y vas a experimentar por ti mismo, porque es que lo tienes que experimentar. Vas a experimentar esas palmaditas de Dios, aleluya, que te dicen, mi amor. Y entonces te vas a sentir satisfecho y entonces va a fluir el gozo de Dios en tu vida. ¿Amén? Y es lo mismo que tienes que orar para tu hermano de forma intercesoria. ¿Amén? Entonces, hermanos, recordemos, tenemos una responsabilidad. Dígale a su hermano que tiene al lado, tiene una responsabilidad contigo. Y recuerden que las cosas que decimos aquí, si pudiéramos ver al ángel que nos está escribiendo, tal vez nos diríamos, vuelva, ahora que lo entendió, vuelve y dígale a la hermana, tengo una responsabilidad contigo. Tengo una responsabilidad contigo. ¿Amén? Ok, oremos.